Los castillos de Mota y Bailey cambiaron el mapa político entero de Europa de una manera brutal. Te despiertas al amanecer y descubres que unos hombres a caballo acaban de plantar un castillo entero delante de tu aldea en menos de 2 semanas. No es una exageración, estás en la Inglaterra del año 1066. Los normandos acaban de cruzar el canal y lo primero que hacen al conquistar tu territorio no es celebrar la victoria, sino construir, y construyen rápido. Tan rápido que cuando quieres darte cuenta, la colina que había junto al río se ha convertido en una montaña artificial con una torre encima, mirando directamente a ti. Esto era la primera parte de la estrategia de consolidación de terreno de los normandos. La mayoría de la gente imagina un castillo como una fortaleza gigante de piedra con torreones puntiagudos y banderas ondeando, pero los primeros castillos medievales no se parecían absolutamente nada a eso. Eran de madera y de tierra amontonada, y aún así fueron un gran punto de inflexión. El truco estaba en el diseño. Una montaña artificial llamada Mota se levantaba varios metros sobre el terreno, y encima se colocaba una torre de madera desde la que los soldados vigilaban cada movimiento a kilómetros de distancia. Al pie de esa mota, rodeado por una empalizada afilada, estaba el Bailey, un patio donde vivían los soldados. Se guardaba la comida, se herraban los caballos y se preparaba todo lo necesario para aguantar un asedio. Un foso rodeaba el conjunto entero, obligando a cualquier atacante a atravesar barro, agua y estacas antes siquiera de llegar a la empalizada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los normandos construyeron más de 500 de estos castillos por toda Inglaterra en apenas 20 años. Piensa en esa cifra un momento. 500 fortalezas apareciendo como setas por el paisaje, cada una controlando un pedazo de tierra, cada una vigilando aldeas y caminos, cada una recordando a la población local quién mandaba ahora. El problema es que la madera arde y se pudre, y con el tiempo cualquier atacante con una antorcha y algo de paciencia podía convertir tu preciosa fortaleza en un montón de cenizas humeantes. Los constructores medievales lo sabían y sabían que necesitaban algo mejor, y lo que vino después no solo era mejor, era prácticamente indestructible: el castillo de Torre de Piedra. Miras el castillo de piedra que se alza frente a ti y te das cuenta de que ni siquiera con 100 hombres y un ariete conseguirías arañar sus muros. Estás delante de una torre del homenaje, el corazón de piedra de una nueva generación de fortalezas que empezó a dominar Europa durante los siglos XI y XII. Los señores feudales habían aprendido la lección. La madera era barata y rápida, pero también era vulnerable, así que empezaron a reemplazar aquellas torres de tablones por bloques macizos de piedra caliza y granito. Y no hablamos de muros normales, hablamos de paredes de hasta 4 metros de espesor en algunos casos. 4 metros, es decir, un ariete podía golpear durante días sin conseguir absolutamente nada. Las ventanas eran ranuras finas, casi imposibles de atravesar con una flecha desde fuera, pero perfectas para que los arqueros de dentro dispararan hacia el exterior sin exponerse. Y aquí viene el detalle que la mayoría de películas ignora. Dentro de la torre del homenaje no había una sala grande vacía, había pisos, varios pisos conectados por escaleras de caracol construidas siempre en el mismo sentido, de forma que un atacante que subiera con la espada en la mano derecha se encontrase con el muro estorbándole el brazo, mientras que el defensor de arriba tenía libertad total de movimiento. La planta baja se usaba para almacenar comida y agua, porque un asedio podía durar meses. Encima estaban las cocinas, los aposentos de los soldados y arriba del todo, en los pisos superiores, vivía el señor con su familia, protegido por metros y metros de piedra. Algunas torres incluían incluso una capilla privada tallada dentro del propio muro. La torre del homenaje se convirtió en el último refugio. Si los enemigos rompían la muralla exterior, los defensores se retiraban a la torre y podían resistir durante semanas más. Cruzados que regresaban de Tierra Santa trajeron nuevas ideas de fortificación que habían visto en Constantinopla y en las fortalezas musulmanas, y esas ideas se fusionaron con la tradición europea. Pero incluso una torre de piedra tenía un punto débil: solo era un edificio, y si los enemigos conseguían rodearlo lo suficiente, tarde o temprano caería. Los ingenieros militares empezaron a pensar en algo mucho más ambicioso: un castillo dentro de otro castillo, el castillo concéntrico. Consigues atravesar la primera muralla y celebras la victoria un segundo, hasta que levantas la vista y ves otra muralla más alta esperándote, llena de arqueros que llevan horas apuntándote. Bienvenido al castillo concéntrico. Probablemente el diseño defensivo
defensivo más brutal jamás inventado antes de la pólvora. Y la palabra clave aquí es capas, porque un castillo concéntrico no tenía una muralla, tenía 2, 3, a veces incluso 4 anillos de defensa, cada uno más alto que el anterior, formando una trampa mortal en cada nivel. El concepto surgió en el siglo XIII, en parte gracias a lo que los cruzados europeos vieron en Oriente Medio. Fortalezas como el Krak de los Caballeros en la actual Siria se convirtieron en modelos que los ingenieros copiaron y perfeccionaron. Aquel castillo llegó a albergar hasta 2000 soldados y resistió 12 asedios sin ser tomado por la fuerza. Solo cayó porque los defensores fueron engañados con una carta falsa que les ordenaba rendirse. El funcionamiento del sistema es lo que lo hace tan letal. La muralla exterior era más baja que la interior, así que aunque los atacantes la escalaran y llegaran arriba, los defensores de la muralla interior podían disparar por encima de ellos sin problema. Y si conseguían bajar al espacio entre ambas murallas, se encontraban en un pasillo estrecho sin escapatoria, con flechas, piedras y aceite hirviendo cayendo desde arriba en ángulos que hacían imposible cubrirse. Las puertas eran obras de arte defensivas. Un atacante tenía que cruzar un puente levadizo, luego un rastrillo de hierro, luego un pasillo largo con troneras en el techo llamado matacán, desde donde los defensores dejaban caer todo tipo de horrores, y después otra puerta y otro rastrillo. Cada metro ganado costaba vidas. Uno de los ejemplos más impresionantes es el castillo galés de Beaumaris, encargado por Eduardo I. Su simetría es tan perfecta que parece diseñado con regla y compás en pleno siglo XIII, algo que en su época resultaba casi imposible de lograr. Pero incluso el mejor diseño necesita algo más, necesita estar en el sitio correcto. El castillo de colina. Antes de llegar siquiera al muro, tus soldados ya están agotados subiendo una ladera imposible y arriba te esperan hombres que llevan todo el día viéndote llegar. Los castillos construidos sobre colinas y peñascos no eran simplemente bonitos, eran una pesadilla logística para cualquier ejército invasor. Y no lo eran por accidente. Los ingenieros medievales aprendieron a leer el terreno como los marineros leen el mar, buscando aquellos puntos donde la propia naturaleza hiciera la mitad del trabajo defensivo. La lógica es aplastante. Una torre de asedio necesita terreno plano para acercarse a un muro. Un ariete necesita ser empujado por decenas de hombres hasta la puerta. Una catapulta necesita estar lo bastante cerca como para acertar, pero lo bastante lejos como para no ser destruida. En una colina empinada, todo eso se vuelve absurdo. Los atacantes ni siquiera pueden mantener sus máquinas quietas sin que rueden ladera abajo. Y luego está la visibilidad. Desde lo alto de una colina, los defensores podían ver un ejército acercándose con horas o incluso días de antelación. Ese tiempo era oro. Servía para almacenar más comida, para enviar mensajeros pidiendo ayuda, para preparar las murallas y para hacer que los aldeanos de la zona se refugiaran dentro del castillo con sus animales. En regiones como el Valle del Rin, en Alemania, hay tramos donde puedes contar más de 20 castillos de colina en apenas 60 kilómetros de río. Cada uno controlaba un peaje, cada uno era la fuente de riqueza de una familia noble que cobraba a los barcos por pasar. El castillo de Marksburg, uno de los pocos que nunca fue destruido en toda su historia, sigue en pie exactamente como se construyó, dominando su peñasco desde el siglo XII. Pero hay un problema evidente: no todos los territorios tienen colinas. ¿Qué haces si vives en una llanura absolutamente plana y quieres construir una fortaleza inexpugnable? La respuesta fue tan brillante como sencilla. Si no tienes altura, usa profundidad. El castillo de agua. Miras el castillo desde la orilla y te das cuenta de que no hay forma humana de acercar una máquina de asedio sin que se hunda antes de llegar. Los castillos de agua son la respuesta genial de los ingenieros medievales a un problema geográfico frustrante. En zonas planas como los Países Bajos, el norte de Alemania o partes de Inglaterra no había colinas donde levantar fortalezas, pero había algo mejor. Había ríos, lagos y pantanos, y el agua bien utilizada es un obstáculo tan bueno como una montaña. La idea era rodear completamente el castillo con un foso enorme, mucho más ancho que los fosos tradicionales. Estamos hablando en algunos casos de 20, 30 o incluso 40 metros de anchura. A veces se aprovechaban ríos naturales, desviándolos para que fluyeran alrededor de las murallas. Otras veces se creaban lagos artificiales, excavando el terreno y llenándolo con agua de arroyos cercanos. El efecto era devastador para cualquier atacante. Un ariete pesa toneladas y necesita ruedas sobre tierra firme para moverse. Una torre de asedio es aún peor.
porque su altura la hace inestable incluso en tierra sólida. Intentar cruzar un foso ancho con ese tipo de maquinaria era simplemente imposible. La única forma de entrar era por un puente largo y estrecho que llevaba hasta la puerta principal, y ese puente, por supuesto, era levadizo. En cuanto los vigías veían aparecer una amenaza en el horizonte, las cadenas empezaban a tirar, la madera se elevaba y de repente el castillo quedaba completamente aislado del mundo. Un ejemplo espectacular es el castillo de Bodiam, en Inglaterra, construido en 1385. Visto desde fuera parece flotar sobre el agua, con sus torres reflejándose en la superficie como si fuera una ilustración de cuento. Pero detrás de esa imagen romántica había un cálculo militar frío y preciso. El foso estaba diseñado para hacer imposible el asedio directo. Los castillos de agua tenían además otra ventaja inesperada. El foso servía como despensa. Se criaban peces dentro, se cultivaban plantas comestibles en la orilla e incluso se usaba el agua para mover pequeños molinos que trituraban grano. Un asedio de meses no era problema, la comida se generaba sola. Pero mientras Europa jugaba con agua y piedra, en otros rincones del mundo se estaban levantando fortalezas con lógicas completamente distintas. El castillo del desierto. Llegas al castillo agotado, después de 3 días cruzando la arena, y descubres que la única razón por la que estás vivo es porque este edificio controla el único pozo en 100 kilómetros. Los castillos del desierto son una categoría fascinante y muy poco conocida. Aparecen sobre todo en la península arábiga, en Siria, en Jordania y en el norte de África, y su función era radicalmente distinta a la de las fortalezas europeas. Aquí no se trataba de defender un reino de invasiones enemigas, se trataba de controlar algo mucho más valioso en el desierto: el agua y las rutas comerciales. Piensa en la geografía, estás en un mar de arena donde caminar sin agua significa la muerte en menos de 2 días. Los mercaderes que cruzaban esos territorios lo hacían siguiendo rutas específicas que conectaban oasis. Quien controlaba los oasis controlaba el comercio, y quien controlaba el comercio controlaba una riqueza inmensa. Los castillos del desierto se construían justo en esos puntos estratégicos. Muchos datan del siglo 7 y 8. En la época de los primeros califas omeyas, aunque siguieron construyéndose durante siglos. Tenían muros muy gruesos, pero no por miedo a arietes o catapultas, sino porque la piedra gruesa mantiene el interior fresco durante el brutal calor del día y caliente durante las gélidas noches del desierto. Dentro había cisternas gigantes talladas en la roca, capaces de almacenar suficiente agua para cientos de personas durante meses. Había establos para camellos, almacenes para especias y sedas, salones para recibir a los mercaderes e incluso baños termales alimentados por sistemas hidráulicos sorprendentemente avanzados para la época. Algunos, como Kas Ramra en Jordania, tenían frescos pintados con escenas de caza, música y astronomía que decoraban techos y paredes, algo casi impensable en la austeridad de un castillo europeo. Eran a la vez fortalezas, hoteles de lujo y centros administrativos, un concepto de castillo completamente diferente, adaptado a un mundo donde el enemigo no era un ejército rival, sino el propio clima. Y si el desierto tenía sus propias reglas, al otro lado del mundo había una tradición que reinventaba el concepto de castillo desde cero: el castillo japonés. Cruzas la primera puerta convencido de haber entrado en el castillo y descubres que estás en un laberinto diseñado para que te pierdas, mientras los arqueros te acribillan desde arriba. Los castillos japoneses son una obra maestra de la ingeniería militar y estética. Nada más verlos, quedan claras las diferencias con Europa. En lugar de bloques macizos de piedra oscura, aparecen elegantes torres de madera pintadas de blanco, con múltiples pisos que se van estrechando hacia arriba, coronadas por tejados curvos que parecen alas de pájaro. Pero esa apariencia elegante esconde una fortaleza brutal. La base del castillo, en la parte inferior, está construida con enormes bloques de piedra ajustados sin mortero. Esas piedras no son verticales como los muros europeos, sino que se inclinan hacia adentro formando una curva. Esa curva no es estética, está diseñada para resistir los terremotos, algo constante en Japón, y para hacer imposible que un atacante pueda escalar directamente. Encima de esa base de piedra se levanta el Tenshu, la torre principal, símbolo del poder del daimyo, el señor feudal que gobernaba la región. El Tenshu podía tener 5, 6 o incluso 7 pisos, y desde su cima se veía todo el territorio circundante. Lo verdaderamente ingenioso era el sistema de acceso.
Un castillo japonés como el de Himeji, apodado el Castillo de la Garza Blanca por su color, tiene un camino de entrada que parece diseñado por un maestro del engaño. El sendero, desde la puerta exterior hasta el Tenshu, no va en línea recta, gira constantemente, se estrecha, se ensancha, sube, baja y pasa por debajo de puertas donde los defensores podían atacar desde múltiples ángulos. Un atacante tardaba una eternidad en llegar a la torre central, tiempo durante el cual era un blanco fácil. Los castillos japoneses vivieron su edad de oro durante el periodo Sengoku, entre los siglos XV y XVI, cuando los señores feudales luchaban constantemente entre sí. Solo en aquella época se construyeron más de 5.000 castillos en el archipiélago. Hoy apenas quedan una docena en su estado original, pero cada uno es una joya arquitectónica única. Y sin embargo, todos estos castillos, tanto los japoneses como los europeos, tenían los días contados, porque algo estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. El Fuerte Estrella. Miras el cañón enemigo dispararse contra tu muro medieval y ves cómo la piedra se hace pedazos en un solo impacto, algo que hace 100 años habría sido imposible. La llegada de la pólvora y los cañones destruyó literalmente siglos de arquitectura militar. Los muros altos y verticales que durante tanto tiempo habían sido sinónimo de seguridad se convirtieron de repente en enormes objetivos que un solo cañonazo bien colocado podía derribar. Los ingenieros militares tuvieron que replantearse todo desde cero. La respuesta llegó en el siglo XVI, con la aparición del Fuerte Estrella, también conocido como fortificación abaluartada, y visto desde arriba tenía forma exacta de estrella, con puntas geométricas afiladas que sobresalían en todas direcciones. El cambio de filosofía fue radical. En lugar de muros altos, los fuertes estrella tenían muros bajos y grosísimos, rellenos de tierra compactada. Esa combinación de piedra por fuera y tierra por dentro absorbía los impactos de los cañones sin romperse. La bala se hundía en el terraplén y perdía su energía sin causar daño estructural. Pero lo verdaderamente genial eran las puntas de la estrella, llamadas baluartes. Cada baluarte estaba diseñado para que los defensores pudieran disparar a lo largo del muro adyacente, cubriendo cualquier ángulo muerto donde antes un atacante podía esconderse. Ya no había puntos ciegos. Cualquier soldado que intentara acercarse quedaba bajo fuego cruzado desde al menos dos direcciones. Uno de los ingenieros más famosos en este campo fue Vauban, arquitecto militar de Luis XIV, que diseñó o mejoró más de 300 fortalezas en Francia. Sus fuertes estrella siguen visibles hoy en día, algunos convertidos en parques, otros todavía intactos como testigos silenciosos. Y aún así, quedan algunas construcciones que rompen todos los moldes de lo anteriormente visto. Está el castillo de Bran, en Rumanía, encaramado sobre un risco imposible en los Cárpatos. Es famoso por su asociación con el mito de Drácula, pero su verdadera historia es aún más interesante. Fue construido en el siglo XIV como aduana comercial, cobrando peajes a los mercaderes que cruzaban entre Transilvania y Valaquia. Está el castillo de Predjama, en Eslovenia, literalmente incrustado dentro de la boca de una cueva a más de 100 metros de altura. Su ubicación lo hacía prácticamente imposible de asediar, porque tenía túneles secretos naturales que permitían a los defensores recibir suministros incluso durante bloqueos totales. Existe también el castillo de Kumbhalgarh, en la India, cuya muralla exterior recorre más de 38 kilómetros de longitud, la segunda muralla continua más larga del mundo después de la Gran Muralla China. Fue construido en el siglo XV y nunca cayó por asalto directo. Y no puede faltar el castillo de Alnwick, en Inglaterra, habitado por la misma familia noble desde hace más de 700 años sin interrupción, algo que muy pocos edificios del planeta pueden presumir. El castillo de Mont Saint-Michel, en Francia, fue construido sobre una isla rocosa que se convierte en península solo durante la marea baja. Durante siglos fue prácticamente inexpugnable, porque el mar mismo cambiaba de posición 2 veces al día, atrapando a los atacantes desprevenidos bajo el agua. Cada uno de estos castillos representa una idea distinta de lo que significa la protección, y todos juntos cuentan la historia de cómo la humanidad ha intentado, durante más de 1000 años, construir muros lo bastante fuertes como para mantener el peligro al otro lado. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.